Buenas tardes. Gracias por conectarse hoy a la sesión. Esta es nuestra primera sesión del 2021 de las sesiones de trasplantes. El día de hoy contamos con la participación de la doctora Josefina Alberú y nos va a dar el tema de terapia con células T reguladoras en trasplantes de órganos sólidos. ¿En dónde estamos? Muchas gracias, doctora. Y es capaz de echar a andar toda la maquinaria para que culmine con la disposición de células T citotóxicas, CD4, CD8, aquellas que tienen la capacidad de hacerlo de manera de sensibilidad retardada, y también afecta a las células B capaces de convertirse posteriormente en células plasmáticas y empezar a generar una gran cantidad de anticuerpos específicos contra las células que porten el antígeno que les da origen. De igual manera, estas células CD4, CD8, etcétera, tendrán la capacidad de reconocer en el endotelio de los órganos trasplantados los mismos antígenos que le dieron origen a toda esta respuesta, y una vez que los reconocen, ir y destruirlos. Esto es algo que nos es sumamente común en la vida cotidiana. A la vuelta de todas estas décadas, sabemos que se han hecho grandes intentos en la identificación de numerosos medicamentos. Ha habido muchos estudios, desarrollos, combinaciones de medicamentos en un intento de alcanzar la mejor longevidad, abatiendo las tasas de rechazo agudo e incluso pretendiendo abatir las tasas de daño crónico. Sin embargo, hemos sabido perfectamente que no ha sido posible hasta la fecha extender mucho más allá de lo que se pretendía que se pudiera la supervivencia funcional de los injertos. Y esto se debe fundamentalmente a aspectos de orden inmunológico. No vamos a detenernos tampoco mucho más en esto, pero recordemos que los intentos de combinar diferentes fármacos es justamente ser mucho más asertivos en bloquear puntos específicos de este reconocimiento para, a su vez, poder hacer más efectiva la inmunosupresión y quizá menos tóxica al poder evitar dosis más elevadas. De todas formas, pues estos medicamentos todos tienen el potencial de causar cierto grado de daño a la vuelta del tiempo, amén de que es una inmunosupresión no específica. Esto también lo sabemos perfecto. Pero el uso de estos medicamentos efectivamente ha reducido de manera importante la tasa, la tasa de rechazos agudos a la vuelta del tiempo. Creo que aquí lo estamos viendo, no sé qué fue lo que ocurrió, pero bueno, no importa. Sabemos que la frecuencia de rechazos agudos se vio reducida de manera muy importante cuando lo vemos por bienios en los últimos años, pero esta reducción en esas tasas de rechazo agudo durante el primer año no se vieron trasladadas a este mejor incremento en la supervivencia del injerto a largo plazo. Por otro lado, también sabemos que la toxicidad fundamental que depende de este uso de inmunosupresores a largo plazo tiene que ver con patologías de tipo maligno, infecciones particulares y también otras alteraciones metabólicas y cardiovasculares. Hace ya bastantes... Perdón, doctora, ¿sí? A lo mejor algunas cosas no se ven porque tendría como que iniciar la sesión, perdón, la presentación. Ah, sí. Pues creo que ya se dijo lo que... No, Perdón, ¿no? doctora, en el PowerPoint, así como en la presentación de PowerPoint, Ah, que sí. le pone como para que se vea la pantalla completa. Ah, otra vez. Ah, ok. Ok, perfecto. Ya, ok, ya Y lo yo creo que ya dije. se ve mejor. ¿Y Sí, me voy doctora. para atrás? No, yo creo que está muy bien, Ahí doctora, está sí le bien, hemos ok. visto. Gracias. Ok,
Comentábamos que desde hace muchísimos años se sabía que el aspecto que compete a tolerancia o rechazo tiene que ver con un equilibrio muy asertivo entre las poblaciones celulares que participan tanto en el rechazo como en la regulación. Esto probablemente viene de los años finales de los 80, principios de los 90, esta figura particularmente, donde vemos que si la balanza se inclina a un mayor porcentaje de células regulatorias, la probabilidad de tener tolerancia del órgano injertado es mucho mayor que si la balanza se inclinara hacia células efectoras a los reactivas. En ese caso, la balanza se inclinaría precisamente hacia rechazo. Los mecanismos habitualmente que tienen que ver con tolerancia se remiten, de hecho, hasta la etapa inicial de la vida, donde sabemos que lo que ocurre a nivel del timo es que aquellas células linfocíticas que tienen una gran capacidad o una gran avidez de reaccionar contra los antígenos expresados en el timo, que van a ser los antígenos propios del individuo, generalmente cuando esa reactividad es muy grande, habitualmente estas células no van a salir a la periferia y van a irse hacia a muerte normalmente. Casi siempre los linfocitos que salen a circulación pues van a ser linfocitos que tienen una capacidad intermedia de reconocimiento de los antígenos expresados en el timo. Y como no siempre estos linfocitos van a estar expuestos a todos los antígenos en el timo, porque sabemos que habrá otros antígenos que no tuvieron la oportunidad de estar a nivel tímico en esa etapa, tenemos mecanismos periféricos para evitar precisamente fenómenos de autoinmunidad. Y esto habitualmente o en gran medida va a estar dado por células reguladoras. Esta regulación y otros mecanismos que se conocen como de lesión, anergia, etcétera, pero quizá el más importante y del cual más se ha estudiado, sobre todo o particularmente a últimas fechas, tiene que ver con la población de células reguladoras. Aproximadamente en los años 70, Gershon estuvo estudiando a una población celular conocida como células supresoras. Sin embargo, en aquella época era muy difícil poder tipificarla de manera fehaciente porque no existían todos los métodos para poder conocer qué expresaba en su superficie. Se sabía que había algo que evitaba que en ciertos cultivos hubiera un daño producido por células que tenían potencial inflamatorio, y era debido a que había algunas células que tenían capacidad de mitigar esa inflamación y se les llamó como células supresoras. Con el tiempo ya se conoce que estas células tienen un patrón de expresión muy particular, se llaman células, son células CD4, de hecho constituyen del 5 al 10% de las células de esta estirpe en sangre periférica, tienen poca capacidad de proliferar, son las que se encargan precisamente de mantener la tolerancia periférica, inhiben la proliferación de células efectoras y la producción de IL-2, o sea que es una citocina de gran potencial inflamatorio, aun cuando ellas mismas requieren interleucina 2 para su subsistencia, y hablamos de la T reguladora. De manera que muchas veces en un ambiente inflamatorio, si hay una reacción de una célula aloreactiva, hay células regulatorias que son las que van a quedarse con la interleucina 2, curiosamente. Ellas a su vez producen estas células reguladoras IL-4, IL-10, TGF-beta, IL-35 y otras sustancias, y tiene varios mecanismos de acción también. Como se fueron identificando a lo largo del tiempo fue justamente a través de estos marcadores de membrana. Se sabe que son CD4 positivas, CD25 high. Luego se supo que tenían un master switch, o sea, un gen que es el FOXP3, el cual es muy importante porque esto caracteriza estas células, y conste que no es la única célula que tiene este gen FOXP3.
A veces las células efectoras, cuando están activas, expresan FOXP3 transitoriamente. Este es un marcador a nivel nuclear. Y otra característica adicional es que están bajas en el marcador CD127. De manera que con el tiempo también se fueron encontrando otros, digamos, otros marcadores de diferenciación y ya se pueden caracterizar de manera más precisa entre T reguladoras inocentes, T reguladoras de memoria, etc. Y esto ha permitido, lógicamente, un lenguaje internacional precisamente para poder referir cada característica de estas células, que normalmente es lo que encontramos después en los estudios. Estas células tienen varios mecanismos de poder atender la regulación. Ellas mismas, a través de la liberación de estas citocinas antiinflamatorias, como son IL-10, TGF-beta, IL-35, per se bloquean precisamente a las células efectoras de que sean activadas. También interfiere con el ciclo de adenosina, entonces va a deprivar a otras series celulares de que tengan este potencial energético, y también interfieren precisamente con la maduración de las células dendríticas. Estas sabemos que son específicamente importantes para la presentación antigénica, pues también tienen la capacidad estas células de inhibirlas, de manera que lo que están haciendo es crear un ambiente donde casi está dejando inhabilitadas a las células que participan en esta respuesta inmune en presencia de un antígeno, toda vez que ellas estén presentes ejerciendo su función. Amén de esos mecanismos, tienen capacidad estas T reguladoras de actuar a muchos otros niveles. Creo que no se ve la flecha, ¿verdad? No sé si ¿logran ver la flecha? No. No. Como que no. No se ve. Qué pena, ¿verdad? Yo pensé que se vería la flecha. Estoy tratando de ver. Bueno, no importa. Sí se ve, Josefina. Sí se ve. Gracias, qué amables. Ok, muy amables. Estas células tienen también la capacidad, por ejemplo, de interferir con comentábamos, con la célula dendrítica. Está provista de CTLA4 y tiene la capacidad de, a través de la interacción con la dendrítica, a través de este estímulo, de incrementar la producción de indolamin de oxidasa, que esto a su vez convierte a la célula en una productora de triptofano y quinineurina, que tienen capacidad de inmunodeprimir a la célula también. Esto va a actuar sobre la célula T efectora, amén del otro mecanismo del que se habló de deprivación de ATP, adenosina, etcétera. Otros aspectos, además de la producción de estas citocinas, señalan que la célula T reguladora tiene efectos directamente sobre la célula B a través de la señalización de muerte programada y su ligando entre la célula reguladora y la célula B. Tiene capacidad de actuar sobre neutrófilos, sobre macrófagos M1, haciendo que reduzcan de manera importante la producción de citocinas inflamatorias y favorece a los macrófagos M2. También tiene acción sobre las células asesinas naturales, reduciendo la proliferación, la producción de interferón gamma, etcétera. Y también ya comentamos que a nivel neutrofílico, curiosamente, tiene la capacidad de incrementar esta producción de citocinas en ellas y de reducir a otras que son inflamatorias. De manera que es un tipo de célula que tiene puras capacidades óptimas para establecer un ambiente regulatorio y evitar todo el proceso inflamatorio. De manera muy breve, hay una serie de vías de señalización intracelular que es importante reconocer que cuando la célula T convencional efectora ha estado en contacto con la T reguladora, esta en cocultivo muy rápidamente va a actuar sobre efectos, por ejemplo, del tránsito del calcio intracelular y también sobre otras moléculas, particularmente con las que van a desembocar
en la activación de la vía de las citocinas a nivel del núcleo, fundamentalmente para la producción de IL-2 y de interferón gamma. O sea, está bloqueando de alguna forma al factor nuclear kappa beta y al factor nuclear de activación de las células T, ambos de gran importancia para estos fines. De lo que se sabe hasta este momento, por qué las T-Rex en la supervivencia del injerto a largo plazo nos ha mostrado que tienen esta relevancia. Pues en la clínica el papel de las células T reguladoras ha sido hasta ahorita menos claro y esencialmente ha recaído en estudios de correlación. Mucho de lo que se conoce tiene que ver previamente con estudios experimentales. Lo que sí se ha visto es que en trasplante renal en humanos, el incremento de esta población celular, o sea, CD4, CD25, FOXP3 intrainjerto, ha sido relacionada con un desenlace favorable en pacientes que se encuentran bajo inmunosupresión. Si tienen mayor cantidad de esta población, la evolución va a ser mejor. También la presencia de esas células a nivel del injerto se ha asociado con mejor o con menores consecuencias de un rechazo subclínico. Si el rechazo subclínico en el momento de la biopsia tenía un mayor número de células T reguladoras, la evolución de la función de esos injertos va a ser mejor en términos generales que si estaba desprovisto el riñón de células reguladoras. En fin, que mucho de esto es lo que ha dado pautas en saber que esta población celular efectivamente tiene efectos favorables en la evolución. Y como todo, lógicamente, en algún momento hay que unir la ciencia básica con los esfuerzos clínicos, pues estos trabajos que se han desarrollado en ciencias básicas, pues ha dado considerable conocimiento de muchas de las facetas de estas células T reguladoras. Y esto incluye en gran medida su estabilidad, cómo se dirige al sitio donde deben de actuar, cómo se especializan en su función. Pero esto ha sido mucho a nivel experimental. Se sabe un poco menos de todo esto a nivel clínico, pues. Pero no cabe duda que cuando todos estos conocimientos o descubrimientos se integren, permitirán el desarrollo de terapias de nueva generación, y en eso es en lo que se ha estado trabajando arduamente en los últimos años. Comentábamos previamente que un gran esfuerzo se había hecho en varios centros hospitalarios, particularmente en la Unión Americana, para llevar a cabo la instalación de quimerismo y tolerancia, pero generalmente son proyectos que requieren un condicionamiento importante del receptor con radioterapia y medicamentos que en ocasiones pueden ponerlo en un riesgo mayor. De hecho, todos los reportes que hay hasta ahorita, si bien han dado cuenta que es factible y que muchos de los pacientes acaban terminando como pacientes tolerantes al injerto, lo que ocurre en el trayecto del tiempo hasta que se logra ver que son individuos verdaderamente tolerantes, pues es que pasaron por muchos procesos de infecciones, etcétera, que finalmente salieron adelante, y es lo que se trata de obviar justamente, es tener que contender con problemas clínicos para lograr este efecto de tolerancia. De manera que si había una manera más sencilla de lograr este propósito, eso lo volvería muchísimo más apetecible para su aplicación en la clínica. Comentábamos que en sangre periférica normalmente, ya esto se mencionó, habrá entre 5 y 8,000 células por mililitro de sangre, pero vean ustedes la cantidad o la dosis que se estima que se requiere, que es lo que se ha estado empleando en algunos estudios para la terapia con estas células. Si son policlonales, normalmente estamos hablando del orden de varios millones de células, y si son a lo específicas, o sea, que se generan de manera específica a nivel de laboratorio ante antígenos del donante, que ahorita lo vamos a ver, la cantidad se calcula que sea un poco menor, pero tampoco es que sea muy baja. Y para poder alcanzar cifras de esta magnitud, pues se han tenido que emplear formas de cómo expandir estas poblaciones celulares a nivel del laboratorio. De manera que, por ejemplo, si tomamos células del individuo, estas células
25 high, FOXP3, y se aíslan una vez que se sacan del individuo. Estas células característicamente T reguladoras se pueden expandir mediante cócteles a los cuales se someten y vamos a obtener una gran producción celular que puede ser utilizada para infusión al individuo en cantidades importantes y con función totalmente regulatoria. La otra posibilidad, y todo esto también ha sido estudiado, es que se pueden aislar células que no necesariamente son células reguladoras, sino que se van a convertir. O sea, estas células, muchas veces que son células T convencionales, se someten a una exposición a TGF-beta, ácido retinoico, etcétera, y van a tener la capacidad de convertirse en células CD25 FOXP3 con todo el potencial terapéutico similar al de las células tímicas naturales. Entonces, estas también pueden servir para ser infundidas y lograr el propósito que se pretende de regulación. Hace un tiempo se llevó a cabo en el laboratorio de la doctora Soldevila, en Biomédicas en la UNAM, algunos estudios con un grupo de parejas de donante-receptor que estaban en evaluación para trasplante renal, con el propósito de obtener células T reguladoras aloespecíficas que tuvieran su función supresora estable para su potencial uso terapéutico en trasplantes. Y para ello, estas 8 parejas fueron las que se estudiaron y en todas ellas había una gran incompatibilidad antigénica, o sea, no hay pacientes que compartieran 2 haplotipos donante y receptor, porque se necesita, lógicamente, que haya esta incompatibilidad para también saber que se va a generar una población reguladora que es capaz de abatir la respuesta inmune que normalmente ocurriría. Vamos a tratar de sintetizarlo porque si no se volvería demasiado quizás específico para esto y simplemente lo que quisiéramos exponer aquí es que se toma sangre del receptor, se aíslan estas células T reguladoras para lo que se hizo a propósito de este estudio por el doctor Arimele Cortés en el laboratorio de la doctora Soldevila, aisló estas células T reguladoras, las marcaron con carboxifluoresceína y las aislaron y las pusieron junto con células. Aquí en este sitio existen tanto células dendríticas procedentes del donante porque del donante se tomaron monocitos, de ahí pasaron a dendríticas y estas células dendríticas halogénicas se pusieron a cocultivar en presencia de interleucina 2 y de ácido retinoico. Y una vez que se dejaron una semana, se obtuvo una gran población de células reguladoras que, por supuesto, tenían un elevado marcaje de FOXP3 y estas son las células que se tomaron para hacer una expansión policlonal. Estas células reguladoras ya tenían la instrucción de qué antígenos tendrían que regular el día de mañana, una vez que volvieran a encontrarse con ese antígeno. De manera que estas células se expandieron y para poder llevar a cabo estudios del fenotipo, los ensayos de supresión, ver si eran estables, incluso en presencia de citocinas inflamatorias, se llevaron a cabo todos estos estudios y estas células, antes de ser sometidas a estos estudios, se estimularon con anticuerpo anti-CD3, anti-CD28, para que se activaran a estas reguladoras policlonales y todo esto se hizo en presencia de interleucina 2, rapamicina y tras 4 semanas se llevaron a cabo esos estudios. Es importante decir rápidamente que vemos la gran expansión que se obtuvo después de esta estimulación. Estamos viendo acá que a los 28 días las células habían proliferado de una manera extraordinaria y mantenía la expresión de FOXP3 después de la activación, y esto era a largo plazo. Aquí está la expresión de CD25 FOXP3 y aquí estaba la expresión de CTLA4, ahorita se
se cubre, pero es exactamente igualmente en incremento. Y lo que se demuestra aquí, no vamos a entrar mucho en el detalle, es que estas células expandidas tuvieron la capacidad, aún en presencia de citocinas inflamatorias, con o sin ellas, o sea, en presencia o ausencia de citocinas inflamatorias, mantuvieron la capacidad supresora de las células que tenían antígenos para los cuales habían sido estas células preparadas. Aquí lo que vemos es claramente que cuando se ponía en la muestra células dendríticas del donante con células, aquí están las células T que podrían reaccionar de manera natural en contra de ese donante, pero cuando se ponían sin presencia de T reguladoras, obviamente iba a haber una proliferación, pero cuando se ponían células T reguladoras de las que habían sido previamente generadas contra estos antígenos, la proliferación de las células T reactivas quedaba completamente aplanada. Y en el caso de las células de un third party, o sea, de otro, para lo cual las células T no tenían actividad, no produjo ninguna diferencia en su proliferación. Y lo importante es que aún en presencia de estas citocinas inflamatorias, la capacidad supresiva de las mismas, tanto para CD4 como para CD8, se mantenía intacta, por lo menos bajo esta circunstancia experimental. La producción de citocinas es lo que se ha visto en otros estudios. Ahorita no nos vamos a detener más en esto, y esto es exactamente que todas estas características pudieron ser mantenidas incluso después de un almacenamiento en criopreservación de las células T reguladoras por espacio de un poco más de un mes. Para los ensayos clínicos que se han llevado a cabo con estas células en receptores de trasplante, podemos decir que en realidad hasta la fecha son escasos. Esto obviamente es inicial. Cada laboratorio ha estado haciendo un esfuerzo importante en la parte de la preparación de células de la población celular que se va a utilizar a nivel del estudio. Hay mucha gente de ciencia básica trabajando arduamente en este aspecto. Destacan muchos grupos en Italia, particularmente otros en Estados Unidos. Y lo más importante es que sí vale la pena comentar que hasta la fecha existen diferentes tipos de células reguladoras. La única célula reguladora que hay no es la CD4, CD25, FOXP3. Existe una célula reguladora, o sea, esta que acabamos de mencionar puede ser natural o inducida, y también está la célula TR1, que de hecho quizás se ha trabajado mucho antes y es una célula con un gran potencial regulador. Esa es la que produce muchísima IL-10 y también puede ser natural o inducida, de manera que se empieza a ver que hay un gran potencial para obtener células que pueden cumplir con la misión reguladora. El otro aspecto interesante es que también hay células, digamos, células que pueden o tienen el potencial de hacer presentación antigénica, hablamos de los macrófagos, que también se pueden preparar de manera de macrófago regulatorio, de manera que cuando presente el antígeno a la célula con potencial de reconocimiento de ese antígeno, ya va con el mensaje regulador. O sea, esta célula probablemente se va a convertir también en una célula con potencial regulador en lugar de ser una célula aloreactiva. Mucho de esto está todavía definiéndose, pero en términos generales esto es lo que ha sucedido. Y esta diapositiva lo que tiene es como propósito ver todos los estudios que se encuentran en clinical trials que tienen que ver con lo que se está desarrollando. 7 de ellos, los vamos a ver en un momento más, porque 6 están contenidos en un estudio denominado Estudio One. El otro fue en receptores de trasplante de hígado de donante vivo, y
Curiosamente, el otro estudio es un estudio también en trasplante renal. Creo que esos son los tres que me gustaría compartir con ustedes porque parecerían ser hasta ahorita los de mayor trascendencia hasta este momento. Este fue el estudio que hablábamos de terapia de tolerancia operacional a través de células T reguladoras en receptores de trasplante de donante vivo. Este es un estudio efectuado en Japón por el doctor Satoru Todo y un grupo de colaboradores muy grande. Y lo que vemos es que el estudio estaba planeado para 40 pacientes, trasplantaron a 10 pacientes. Si se fijan, habían 3 pacientes que tenían pues padecimientos que de alguna manera tienen que ver con asuntos de autoinmunidad, cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria y otra cirrosis biliar primaria. Los demás eran sujetos con otras patologías hepáticas terminales. Y lo que se pudo ver era el tipo de donante, cuántos antígenos o cuántas disparidades antigénicas tenían, de lo que se alcanza a ver aquí en la tabla. Este fue el protocolo que ellos utilizaron. Lo que hicieron realmente fue tomar células del receptor, aproximadamente células del donante varias semanas antes y las tenían criopreservadas. Estas eran las células que iban a ser las que iban a estimular precisamente a la población celular reguladora de los receptores. Y entonces el día del trasplante tomaron muestras al receptor y también tomaron el vaso al término del trasplante. De ahí obtuvieron toda esta población celular que querían expandir como reguladora en presencia de las determinantes antigénicas del donante. Esta población celular que obtuvieron la instilaron al día 13, fue cuando se hizo la infusión celular, y por lo demás los pacientes estuvieron recibiendo tratamiento a base de inhibidor de calcineurina, en este caso tacrolimus, y micofenolato y esteroides que fueron retirados pronto. Interesantemente, algo muy importante es que se les daba también ciclofosfamida en el día 5 para abatir a la población de células T que se pudieron haber activado para montar una respuesta de rechazo. De manera que tenían como el panorama listo para que las células reguladoras pudieran empezar a actuar. Lo que hicieron acá fue que el plan era tener a los pacientes sin inmunosupresión para los 18 meses. Aquí está señalado cómo fueron quitando progresivamente la inmunosupresión, y la idea era que para el mes 18 esto estuviera completamente retirado. Y efectivamente, bueno, esto fue la manera como ellos generaron el producto celular. Estos fueron lo que les conté, los linfocitos colectados del donador varias semanas previas. Estas células se radiaron y se guardaron en alícuotas, se criopreservaron, y tomaron estas células del receptor y separaron a las que tenían precisamente el potencial regulador, las características, y estas células juntas se cultivaron con células, estas del receptor, se cultivaron con estas células radiadas del donador en presencia de bloqueo de la coestimulación. Recordemos que si la coestimulación se bloquea, las células que se pudieran activar, aunque quedaran aquí algunas no reguladoras, evidentemente van a ir a apoptosis, pero le van a servir a la población reguladora para que puedan precisamente cumplir con su cometido. Perdón, ¿algo pasó? Ok. Y lo que obtuvieron después del tiempo inicial, de hecho aquí podemos ver que normalmente habían pasado suficientes meses para poder evaluar a todos estos pacientes, tuvieron que parar el estudio porque 3 de ellos tuvieron rechazo agudo.
Casualmente, todos los pacientes que tuvieron un rechazo fueron los pacientes que tenían patologías autoinmunes. Los demás estuvieron perfectamente, los 7 restantes, estuvieron perfectamente libres de inmunosupresión y con función hepática totalmente estable después del tiempo de suspensión de la inmunosupresión. De manera que lo que ellos mencionan es que obviamente están haciendo un nuevo estudio en el cual van a evitar seguramente por el momento pacientes con patologías que pudieran causar lo que ocurrió en el ensayo anterior, pero para muchos otros pacientes sí se va a poder utilizar esa modalidad terapéutica. Y luego viene un estudio que hacen en la Universidad de Northwestern, particularmente es en receptores de trasplante renal. Aquí lo que hacen es que de 1 año a 1 semana previa al trasplante, también criopreservan productos del receptor o productos de leucoféresis para ir haciendo la preparación celular y expansión de células T reguladoras suficientes para ser utilizadas. Curiosamente, el día del trasplante aplican alemtuzumab, o sea, como terapia de depresión linfocítica, y dan una segunda dosis. Ellos normalmente utilizan alemtuzumab en vez de timoglobulina e inician la inmunosupresión con tacrolimus y micofenolato. Para el día 30 modifican el tacrolimus, lo suspenden y lo cambian por sirolimus. Se sabe que las células T reguladoras tienen una gran expansión en presencia de inhibidores de mTOR, de manera que esto es parte de algunos protocolos a nivel internacional, el cambiar el inhibidor de calcineurina por sirolimus. Y continúan entonces en esquema de sirolimus micofenolato y al día 60 hacen la infusión de las células T reguladoras que habían podido expandir. Y lo más interesante es que para el tiempo transcurrido de estos pacientes mantienen una excelente función renal. No sé si se pueda mover esto, creo que no se puede, ¿verdad? Sí, sí se puede, ¿verdad? Exacto. Perdón, que en los meses aquí señalados, amén de lo que está señalado acá como infusión, en estos meses se llevaron a cabo biopsias de protocolo y monitorización inmune para saber cómo estaban cómo estaban los injertos particularmente. Aquí lo que se menciona son las características del estudio. Fueron en total 9 pacientes. Vale la pena comentar que a todos aquellos que tuvieran un riesgo inmunológico mayor no los incluyeron al estudio, evidentemente, pero sí aceptaron pacientes desde 18 hasta 65 años que fueran de primer trasplante, únicamente de receptores renales, etcétera, y todo lo que normalmente conocemos para un protocolo de trasplante. Las patologías que dieron lugar a esto eran muy variadas. Aquí estamos viendo las causas de la insuficiencia renal de estos pacientes. Y lo más interesante es que la infusión de estas células T reguladoras, cabe destacar que eran células T reguladoras del receptor expandidas, pero no específicas, no habían sido preparadas ex profeso para los antígenos del donante. Simplemente era dar una mayor carga de supresión desde el punto de vista citológico a los receptores, pero no necesariamente que fueran específicas contra los antígenos del donante. Aún así, aquí podemos observar que para el tiempo transcurrido desde la infusión otra cosa que no comentábamos antes es que se utilizaron, esto fue muy incipiente, se utilizaron 3 dosis diferentes de población celular administrada y vemos que en cualquiera de ellas, en las biopsias efectuadas al mes 3 y al año, no se encontró rechazo, a excepción de un paciente con un rechazo subclínico que fue C4D positivo y que este paciente curiosamente desarrolló o tenía anticuerpos donante específico. Fuera de esto, no se perdió ningún injerto a 1 o 2 años
y mantuvieron una función renal adecuada hasta el término del estudio. Lo más importante es que les interesaba ver la parte de la seguridad de la administración de estas células y el comportamiento de los pacientes pues fue efectivamente muy razonable. Un aspecto que querían demostrar era si había diferencia comparado con pacientes que no habían recibido estas poblaciones celulares, si había diferencias en cuanto a la proporción de las células CD4, CD25, FOXP3 desde el momento de la administración en adelante. Y podemos ver que en los 3 grupos, comparado con los pacientes que no recibieron células reguladoras, que son las gráficas de la parte inferior, estos pacientes tuvieron un mantenimiento mayor, no sé qué pasó, perdón, mantenían cifras más elevadas de estas poblaciones celulares que estamos viendo acá, de células T-Rex en los diferentes momentos que fueron analizados. Y aparentemente a mayor número de células infundidas, pues quizás sí fue mayor la población detectada hacia los 12 meses. En todos los casos, hacia los 12 meses vemos que estos pacientes que fueron evaluados tenían un mayor número, indudablemente, que los pacientes que no recibieron infusión celular. De manera que lo que vuelven a decir en este otro estudio es que la administración fue segura, que no condicionó mayores efectos adversos y que por lo tanto, pues eso puede ser un gran avance para continuar con estudios a mayor escala. Y este estudio aparentemente quizás sea hasta este momento uno de los estudios más importantes que se han efectuado. Nada más hay que ver la lista de autores. Estamos hablando de varios centros de Europa y 2 centros de Estados Unidos. El estudio se llamó The One Study y lo que hicieron en este estudio fue probar 6 diferentes preparaciones reguladoras celulares, pero llevaron a cabo, ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que en cada uno de los centros tuvieron un grupo de pacientes prácticamente de manera simultánea que servían como el grupo control, digamos, o sea, eran el grupo de referencia para cada centro, para que entonces sí se pudiera tener de manera más objetiva lo que pasaba en uno y otro grupo con preparación celular o sin preparación celular en cada uno de estos centros. Bueno, pues estas Cellular-Based Medicinal Products, que es como le dieron por llamar, había entre ellas 2 preparaciones de células T reguladoras policlonales, denominadas T1 y T2, probablemente por la forma como fueron retadas en el laboratorio para expandirlas. Luego, de esto no se habla mucho en el artículo porque van a sacar 6 artículos para hablar de cada una de estas poblaciones celulares. Luego hicieron 2 preparaciones de células T reactivas antígeno específicas. Estas sí se prepararon directamente con antígenos procedentes del donante y se llaman Donor Antigen T-Rex. Esto quiere decir que durante la preparación de estas células utilizaron bloqueo de la coestimulación y esto tiene que ver con hacer más propenso el ambiente para que esta célula reguladora se pudiera, expandir de manera más adecuada. Sobre todo porque si había alguna otra ahí que no tuviera que ver en el asunto, no iba a poder proliferar porque estaba bloqueada la coestimulación. Y estas otras se retaron con células B del donante, pero para fines prácticos era lo mismo, eran antígeno específicas. Y luego una preparación de células dendríticas tolerogénicas autólogas. O sea, estas células del propio individuo se convirtieron en células dendríticas tolerogénicas, de manera que cuando fueran a presentar el antígeno, indudablemente de manera indirecta, esta presentación antigénica se iba a hacer de manera tolerogénica igualmente.
Y luego además hicieron una preparación de macrófagos reguladores. Esto es muy interesante porque lo que están tratando justamente es de irse mucho más atrás y desde la presentación antigénica tener ya la posibilidad de que esta presentación sea de manera reguladora, lo cual pues suena muy interesante. Y aquí tenemos justamente lo que pasó en estos centros. Las rayas rojas hablan de los grupos de referencia de cada hospital. Estos grupos de referencia acabaron siendo 61 pacientes de los centros que completaron estos grupos de referencia. Se hizo el trasplante, se siguieron por 5 años y son los que sirvieron para este propósito. Y las rayas azules hablan de los diferentes preparados celulares que se aplicaron. En el caso de Milán, no obtuvieron permiso para la utilización de la preparación, pero sirvieron también como grupo comparativo, de manera que los otros 6 preparados celulares fueron administrados. En el caso de Londres y Oxford se juntaron en el estudio y los demás están distribuidos en la forma que aquí se señala. En realidad fueron el total de pacientes que recibieron alguna forma de preparado celular, 38 pacientes. Lo más interesante es, bueno, todo lo rojo corresponde a los grupos de referencia y todo lo azul es la congregación de los pacientes que reciben alguna forma de citotratamiento en alguna de sus modalidades. Y aquí lo más interesante que podemos observar, por ejemplo, es que en general hubo menos infecciones e infestaciones en los pacientes que recibieron alguna modalidad de terapia con celulares. Algunas diferencias que de hecho creo que es un estudio que vale muchísimo la pena que se revise a detalle, pero lo más interesante en general es que podemos observar como nada más que no lo alcanzo a ver muy bien, y creo, perdón, si mal no recuerdo, si esto hace referencia a todos los procesos infecciosos, y vemos que fueron a lo largo de todo el tiempo de observación de los 60 meses, mucho menos frecuentes que los observados en los grupos de referencia. De hecho, algunas patologías, como fueron, por ejemplo, por decir alguna de ellas, citomegalovirus, no vieron un solo caso en los pacientes que recibieron terapias celulares en cualquiera de sus modalidades. Y vemos acá, por ejemplo, que para algunas otras patologías también fueron mayores en los grupos de referencia y muy pocos para el grupo de terapia celular. Lo que se muestra aquí arriba es que la sobrevida libre de rechazo a 60 meses entre el grupo de referencia, que es la línea roja, y los grupos reunidos de alguna modalidad celular es prácticamente la misma. Y bueno, nuevamente lo que reportan los autores es que es un estudio seminal desde el punto de vista de que establece que la terapia con estas modalidades celulares fue segura, que por lo pronto notan que hay un menor número de procesos infecciosos. Se me olvidó comentarles algo que es muy importante. Los grupos de referencia y los grupos que fueron sometidos a terapia celular constaban exactamente de la misma inmunosupresión, tacromicofenolato, esteroides iniciales. La diferencia era que el grupo de referencia, todos los pacientes recibieron basilizumab y ningún paciente de los grupos de terapia celular, indistintamente de cuál fuera, recibieron terapia de inducción con basilizumab. Lo que no saben ahorita es si el efecto que estamos viendo en algunos procesos infecciosos. Y otra cosa importante, perdón. Este no era el objetivo primario del estudio, pero como parte del diseño era que para los pacientes que no mostraran rechazo en las biopsias secuenciales, se iba a poder quedar en monoterapia con inhibidores de calcineurina todos aquellos pacientes que hubiesen estado con alguna de las modalidades celulares. Eso no pasó con los pacientes de los grupos de referencia. De manera que
no saben realmente si esta mitigación de los efectos secundarios y menos infecciones tuvo que ver de alguna forma con una menor inmunosupresión en los grupos que recibían terapia celular, o con alguna característica aportada por las preparaciones celulares per se. Evidentemente esto va a ser materia de estudio posterior, pero parece ser que es algo sumamente interesante. Son grupos pequeños, ya lo habíamos comentado. Creo que fue un estudio que costó muchísimo esfuerzo para todas las instituciones participantes. Contaban con números mayores, pero por diferentes motivos varios pacientes fueron teniendo que salir, o sea, no eran susceptibles de participar, etcétera. Y con esos números fue con lo que muestran estos datos. Ya empezó el Study 2, este es el One Study, ya empezó el Two Study, que lo están llevando a cabo particularmente Inglaterra y el Mass General Hospital en Boston, y ya están en el One, o sea, en el estudio 1, pero en otra segunda fase que seguramente va a ser con inclusión de un mucho mayor número de pacientes. Lo que sí es muy importante es que se tienen que tener muy bien definidos cuáles van a ser obviamente sobre todo los objetivos, pero hasta ahorita lo más importante, lo más indispensable era conocer la seguridad que estas preparaciones celulares en cualquiera de sus formas pudieran aportar a los receptores de trasplante, y lo que es muy claro es que los estudios llevados a cabo hasta el momento demuestran la seguridad de la infusión de las preparaciones reguladoras en estos receptores. Muy importante es que obviamente estas son preparaciones que se tienen que hacer en campanas. De hecho, son citómetros especiales porque todo tiene que ser absolutamente estéril. Son cuartos perfectamente acondicionados para que tengan todas las condiciones de esterilidad con las buenas prácticas de manufactura, de manera que pues se requieren sitios exprofeso para estas preparaciones. Aspectos pendientes que se requieren esclarecer, bueno, son muchos indudablemente, pero sobre todo caracterización de la mejor población celular reguladora a ser utilizada. Todo parece indicar, y no quiere decir con esto que vaya a ser la única, que ya sea las T reguladoras naturales que se expandan o las TR1 naturales que se expandan, pueden ser las que tengan mejores características desde el punto de vista funcional. No quiere decir que las otras no lo sean, pero estas tienen una característica superior hasta lo que se ha visto en este momento. Otra cosa que se tiene que definir con toda plenitud es qué dosis celular. Si las células son antígeno específicas, probablemente se va a requerir una dosis total celular por kilogramo de peso menor que si son policlonales y no dirigidas al antígeno de los donantes o a los antígenos de los donantes. ¿Cómo van a ser los esquemas de infusión? Si los resultados clínicos van a estar de acuerdo con lo que se plantea hacer. Va a haber que tener mucha claridad en el monitoreo histológico para que se hable siempre un idioma homologado, para que todo el mundo sepa exactamente qué es lo que se encuentra en uno y en otro estudio. Y lo mismo va a pasar con toda la evaluación inmunológica, porque esto es lo que va a aportar quizás la mayor información. En definitiva, los grupos que están dedicados a estas tareas ven que esto puede ser realmente ahora sí el futuro en lugar de una inmunosupresión inespecífica, y que a la postre, no quiere decir que al inicio no se requiera, posiblemente se va a requerir hacer lógicamente una inducción y utilizar inmunosupresores por un tiempo determinado, pero muy posiblemente para el mantenimiento futuro lo que se van a tener que estar haciendo son infusiones periódicas, pero eso ahorita va a tener que ser materia de definición. El campo lo pintan fantástico, creo que puede ser algo extraordinario, hay muchísimas vetas de investigación, y si a alguien le gusta la ciencia básica unida al trasplante, créanme que es algo formidable. Pues creo que eso era lo que queríamos compartir el día de hoy con todos, pues, y escuchar sus opiniones también, creo que es muy importante. Muchas gracias, doctora. Al contrario. ¿Alguien tiene alguna pregunta
para la doctora. A ver si alguien por aquí. Comentábamos antes, digo, seguramente varios se acordarán o incluso a algunos le haya tocado estar en algún centro donde estuvieron llevando a cabo estos proyectos donde se utilizaba quimerismo para, o sea, la infusión de células provenientes del donante para establecer una quimera y el trasplante, etcétera. Que ha habido grupos que han perseguido esto por mucho tiempo y el ver que como que han dejado un poco de lado, no que hayan cesado completamente, pero grupos que en su momento fueron muy o trabajaron muy arduamente en estos proyectos, como que están girando hacia este tipo de terapias. Es algo interesante. Y bueno, pues vamos a ver, yo creo que el futuro se pinta provisorio, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? A ustedes les va a tocar ver esto, yo creo que como parte de la vida diaria, ojalá. Pero sí, seguramente que va a ser algo muy, muy diferente a lo que vemos ahorita. A final de cuentas, lo más importante es quitar todos los aspectos negativos que provee la inmunosupresión crónica a largo plazo, sobre todo, y preservar la función, una vez que se evita el daño inmunológico que se perpetrado a bajo nivel, pero a largo plazo, que acaba terminando la función de los injertos, ¿no? Y esto es lo que justamente se persigue con estas terapias. Sí, claro, Veamos. todo lo cardiovascular, ¿no? Que está asociado Es, con la inmunosupresión. también, Sí. seguro, seguro, seguro. Y bueno, también ver esta parte que dice usted de menor incidencia de infecciones, que pues algunas infecciones le pegan directamente a la función renal, ¿no? Entonces también de ese lado pues se vería Sí, beneficio muy probablemente. sí. Ya no enfatizamos mucho, pero de hecho tienen menos poliomavirus. Claro, son grupos muy Exacto. pequeñitos y esto ya sabemos que cuando son grupos pequeñitos y sumamente cuidados y todo, pero aún así, y no podemos aquí hablar de cuestiones estadísticas, simplemente por esos números se puede uno más o menos guiar, pero sí fue muchísimo menos frecuente. Por ejemplo, las patologías, aparte del CMV, con polioma. Sí. Sí. Bueno, pues parece que quedó muy claro ¡Ay, qué para bueno! todos, porque ¡Qué no hay gusto! preguntas. Digo, por lo menos, ¿verdad? No, pero si pueden revisar el One Story y bueno, y ahí vienen todos los demás. Está muy interesante. Sí, para ampliar, ¿verdad? Todo el Sí, conocimiento de este tema. sí, Bueno, fantástico. pues de verdad le agradezco infinitamente, doctora. Siempre es un placer escucharla, siempre aprendemos muchísimo Ay, Lore, y muchas pues gracias. esperemos seguirnos viendo aquí, Sí, ¿verdad? esperemos que Este, sí. Si me permiten a sí, mí hacer un bueno, comentario. Sí, claro. sí, doctor. ¿Qué tal, Josefina? Soy Jorge Massa, ¿cómo estás? Hola, Jorge, muy bien, gracias, qué gusto. Es un placer oírte. Oye, mira, ahorita que estábamos hablando precisamente de esto, yo creo que de alguna manera todo esto está relacionado. ¿Te acordarás de esos estudios que hizo el doctor Opels a finales de los años 80, 90 más o menos, donde él Sí. infundía una cierta cantidad de sangre a los pacientes para inducir precisamente esta aparente tolerancia al trasplante? Desde luego que fue un estudio que también demostró que más del 30% de los pacientes que fueron sometidos a este tipo de terapias finalmente producían una cantidad de anticuerpos que ocasionaban que después rechazaran todo lo que se les pudiera aplicar, pero finalmente varios de estos pacientes lograron una mejor tolerancia. Desde luego que en esos momentos todavía no se sabía así muchísimo sobre qué era la situación responsable, pero alguien sospechaba ya, en algunas situaciones se hizo sus comentarios, de que eran seguramente la acción de células reguladoras que inhibían de alguna manera precisamente esto y facilitaban el quimerismo. A mí se me ocurre que una de las cosas que pudiéramos hacer, desgraciadamente, yo creo que todos los grupos tienen muy pocos pacientes que han desarrollado este fenómeno de tolerancia de manera espontánea. Nosotros, por lo menos en el Instituto Nacional de Pediatría, tuvimos 2 pacientes que desarrollaron este fenómeno de tolerancia. Generalmente eran femeninas, 2
adolescentes, obviamente, y 3 que estaban hartas de su problema y abandonaban el tratamiento. Y de repente, de manera casi milagrosa, pues resulta que no rechazaban porque habían desarrollado fenómeno de tolerancia. Entonces, una de las cosas que se puede hacer, si es que hay grupos que tengan detectados algunos de los pacientes que dan tolerancia, ahora que se tienen estos métodos para detectar cuáles son las células que están funcionando, tal vez una de las cosas que se podría hacer sería utilizar a estos pacientes y ver qué cantidad de células reguladoras tienen y cómo está funcionando este asunto del quimerismo, es decir, hacer un estudio en retrospecto en este sentido, ¿no? Claro. Esto puede darnos un poco más de luz. Desde luego que esto que Seguro. estás ahorita exponiendo, que es algo que ya muchos de nosotros sospechábamos que por ahí era el camino, es maravilloso, pero pues es una Sí. tecnología de muy alta relevancia que yo creo que todavía estaremos un poco lejos de alcanzar aquí en México. Pues Gusto saludarte, Josefina, como siempre, igualmente, maravilloso tu plática. no, me da mucho gusto, pero no está tan lejos porque este grupo de la UNAM verdaderamente es avanzadísima, ¿eh? De veras, o sea, muy interesante. Nada más un comentario, Jorge, yo creo que tienes toda la razón. Una de las cosas que se ha mencionado es que seguramente estas células donde más se posicionarán seguramente es en el propio injerto, porque es donde se calcula que puedan estar ejerciendo ahí y en los, a nivel linfoide secundario, ¿no? De ganglios linfáticos secundarios, porque ahí es donde se supone que seguramente pudieran estar ejerciendo la parte más importante de la regulación. Lo que mencionas es cierto, a lo mejor tienen un mayor porcentaje de células T reguladoras. Algo que lo van a ver cuando lean el artículo Juan, es que los pacientes que recibieron cualquiera de las preparaciones celulares llegaron a una homeostasis del sistema muchísimo más rápido. Se me refiero a la parte homeostática celular de toda la población de linfocitos y de todo tipo de células mieloides, etcétera, de manera muchísimo más rápida y más normal que los pacientes insuficientes renales que recibieron o que formaron el grupo de referencia. De manera que también parecería que algo hace esto para que todo vuelva más a la normalidad. Quizás, de acuerdo a lo que mencionas, no sería descabellado pensar, buscar qué cosas infiltran los injertos de estos pacientes. Lo que pasa, claro, es que son pacientes que generalmente están muy estables y que no se antojaría ir a hacer una biopsia nada más para ver, o sea, tendría que ser bajo un estudio, etcétera. Eso sería fantástico y medirlo también en periferia, pero sobre todo quizás en los injertos, ¿verdad? Posiblemente. Sería muy interesante juntar un grupo. Así es. Gracias, José, muy amable. Te mando un abrazo. Al contrario, muchas gracias. Bueno, nada más antes de, pues, de terminar la sesión, me gustaría informarles a todos que a partir de este año se va a unir la doctora Pilar Leal aquí en la organización de las sesiones y pues bueno, yo creo que va a podernos enriquecer mucho pues con su experiencia y pues todas sus participaciones que pueda tener. Por ahí está Pili conectada. Sí. Sí, acá ando, Aquí Lore. estamos. Pues hola a todos, muchísimas gracias, Lore, por la invitación. Creo que es una gran oportunidad de que hagamos, ¿no? Pues más comunidad, más academia en el país y pues ojalá nos vaya mejor este año en trasplantes a todos. Exacto. Bueno, pues bienvenida, Pili. Y nuevamente, gracias, doctora Alberú, y gracias a todos por estar conectados. Muchísimas gracias. Fue un placer, de verdad, ¿eh? Gracias. Al contrario, gracias. Hasta luego a todos. Nos vemos. Adiós. Gracias. Bye bye. Chao. Gracias, hasta luego. Bye. Chao.